Buenas tardes a todos los presentes. Les saludo cordialmente a esta instancia tan importante que hemos generado a través de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, en conjunto con la Unidad de Prácticas Institucional y con el apoyo de nuestros queridos colegas de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Es un proyecto muy importante este diplomado, el cual hemos denominado Diplomado en Innovación Didáctica en la Enseñanza de las Ciencias mediante el uso de videos. Entonces sean todos cordialmente bienvenidos nuestros colegas, nuestras autoridades y en especial nuestros estudiantes que están participando de este gran hito, que en el fondo es nuestra primera clase, nuestra primera corte de este gran proyecto que hemos iniciado. Para poder iniciar de manera formal y dar un comienzo, queremos invitar a nuestra decana de la Facultad de Ciencias Básicas, a la doctora Patricia Castañeda, para que nos pueda dirigir unas palabras. Muchas gracias, buenas tardes, reciban todas y todos un caluroso y cordial saludo. Saludo de manera muy especial, ¿cierto?, por todo su esfuerzo y empeño y creatividad a la profesora Carla Olivares, que lidera el equipo académico constituido por los profesores Germán Barriga, Juan Pablo Catalán y David Reyes González, responsables de haber hecho realidad este anhelo de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Sin embargo, en este anhelo también se concreta gracias a la participación y experiencia del doctor Luis Resende, director del Instituto NUTES de Educación y Ciencias de la Salud de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Muchas gracias, Luis. No puedo no saludar, obviamente, a nuestra coordinadora general de práctica de la OMCE, la doctora Graciela Muñoz, quien ha colaborado activamente en este inicio de diplomado. Muchas gracias, Graciela, por todo tu apoyo y colaboración. Porque para nuestra Facultad de Ciencias Básicas, el Diplomado de Innovación Didáctica en la Enseñanza de las Ciencias mediante el uso de videos es, como dice la profesora Carla, de una gran importancia, puesto que permite, entre otros aspectos, la creación de ambientes virtuales de aprendizaje. Cumpliendo con ello, yo diría, lo que inicialmente como equipo nos planteamos, ¿no es cierto?, de abordar nuevas formas de enseñar las ciencias, que nuestras y nuestros estudiantes que cursan, en este caso, los últimos años de formación, aprendan a usar este recurso innovador y que sean capaces de plantearse nuevas preguntas, nuevos desafíos, y que sin duda este diplomado va a permitir ese espacio. Sabemos que los cambios tecnológicos van muy deprisa, sin embargo los cambios en la escuela son muy lentos. Hay que abrir nuevos espacios, nuevas formas de enseñar, particularmente ciencia, en las escuelas. Y cómo no mencionar lo que hemos aprendido en estos últimos años de pandemia, en donde la experiencia nos ha mostrado que es posible sacar la pedagogía de la sala de clase, de los aspectos institucionales, para llevarla a un espacio privado de cada estudiante, permitiendo así la existencia de distintos ambientes de aprendizaje para un mismo contenido. Para la enseñanza de las ciencias, la imagen es un elemento fundamental. Aprender ayuda a romper, yo diría, la abstracción de muchos contenidos. Por lo tanto, sumar lo visual, lo auditivo, nos permite darnos cuenta que el aprendizaje científico requiere de esta dimensión tridimensional. Así que agradezco a todo el equipo académico la colaboración que se genera, ¿no es cierto?, a través de este diplomado que representa para nuestras y nuestros estudiantes de la Facultad de Ciencias Básicas una tremenda oportunidad de aprendizaje. Les deseo el mejor de los éxitos y muchas gracias a todos.
Muchas gracias, decana, por sus palabras y formalmente, con las palabras de la decana, es que damos inicio a nuestra clase inaugural de nuestro programa. Nuevamente repito el nombre: Diplomado en Innovación Didáctica en la Enseñanza de las Ciencias Naturales mediante el uso de videos. Para seguir con este evento y esta clase, es que vamos a invitar a nuestra primera querida doctora en educación. Ella es una invitada internacional, la doctora Maribel Duriez González. Como ya había dicho, es doctora en educación con énfasis en evaluación institucional universitaria. Es licenciada en Ciencias de la Educación con mención en Enseñanza de la Física y nos visita directamente desde la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Además, la doctora es presidenta del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de Nicaragua. Sin más preámbulo, quiero invitar a la doctora Maribel Duriez como primera invitada internacional a esta clase inaugural de nuestro diplomado. Adelante, Maribel, gracias. Muchas gracias por la invitación a dar unas palabras inaugurales. Es un gusto estar con todos ustedes, con los profesores y los que inician el diplomado en innovación didáctica en la enseñanza de la ciencia mediante el video. Y yo, en lo personal, como profesora de física, que he sido durante 30 años, me conmueve y me motiva a estar aquí acompañándolos unos minutos, y más adelante espero estar con ustedes. Yo traigo en estos 10 minutos que me han concedido unas pequeñas reflexiones en relación con la innovación educativa, que es importante retomar para el diplomado. Me parece a mí son algunas reflexiones preliminares que quizás les sirven a ustedes para lo que el propósito de este diplomado. Voy a compartir pantalla. Y bueno, quizá el tema de la innovación es un tema, y la innovación educativa es un tema muy amplio. Y yo quería empezar con un par de reflexiones que leí ayer, un día de esto, buscando algo sobre lo que hablamos siempre con el profesor Juan Pablo. Hemos hecho podcast sobre el tema de innovación educativa. Estaba leyendo una cita de alguien en esta red profesional, y decía él: pensamos 60.000 pensamientos, me llamó la atención, 60.000 pensamientos en un día aproximadamente. El 90% de esos pensamientos son exactamente los mismos que tuvimos el día anterior, decía esta persona. Y yo me preguntaba si eso es así. Realmente pensamos esta cantidad de pensamientos, quizás más, pero al día siguiente estamos repensando lo que hemos hablado, y lo que hemos pensado lo estamos haciendo, pero cada día que pensamos lo estamos haciendo de manera distinta. Estamos replanteando esos pensamientos que tenemos a lo largo del día. Y quizá esta entrada nos permite decir que el cerebro tiene infinitas posibilidades y el conocimiento, por tanto, para nosotros es ilimitado. Y ese pensamiento que tenemos todos los días nos permite innovar, crear, cambiar. Y bueno, exactamente esta cita nos lo sitúa de esta forma. Y también una cita de este reconocido director, dice que si no fracasas una y otra vez, es que no estás haciendo nada innovador. Esta otra cita me movió también, me conmovió, porque siempre pensamos que el fracaso es algo que no está en nuestras mentes. El fracaso es algo que no es para la innovación. Y yo sí pensaría lo contrario, como bien dice Woody Allen. Creo que la innovación está atravesada por el cambio, atravesada por la ida y venida de los intentos que hacemos todos los días de hacer cosas nuevas. Y en este sentido, el fracaso visto como una oportunidad de mejora. Como decimos en evaluación, no hay fracasos, hay oportunidades de mejora, hay oportunidades de crecer y de aprender todos los días. Y en este sentido, esta frase inicial me permite introducir lo siguiente. Bueno, la innovación y la calidad educativa están asociadas realmente a varias cuestiones. Una de ellas es que la realidad del aula educativa es la práctica concreta que hacemos en el aula,
que muchas veces se hace y no se conoce, pero que también está asociada al deseo de los aprendientes y al deseo de los docentes, de lo que queremos hacer y de lo que hacemos todos los días, mejor, peor, avanzamos, retrocedemos, pero avanzamos. Y la enseñanza de la ciencia no es y el aprendizaje de la ciencia es algo que realmente es un proceso de construcción cotidiana, porque estamos aprendiendo todos los días, porque no es fácil, tampoco es difícil, no es fácil aprender ciencia, pero también no es fácil aprender a leer y escribir. Entonces estamos ante ese dilema del deseo de los aprendientes y el deseo de los docentes. Por un lado, los docentes quieren enseñar, quieren facilitar, y por otro lado, los aprendientes desean aprender. Todos somos aprendientes y todos estamos aprendiendo cuando estamos innovando, cuando queremos innovar. Si no queremos innovar, entonces ante el fracaso, yo ahí sí diría que el fracaso relacionado con el hecho de una educación tradicional plagada de dictados, plagada de muchas cosas que ya no nos funcionan en este contexto. También la práctica del aula más el deseo de los aprendientes se trastoca con las aspiraciones de la política educativa. Muchas veces nosotros queremos promover cosas en el aula, promover cosas de los estudiantes, de los profesores, pero también la política educativa tiene que ser un factor que promueva ese proceso de innovación y ese proceso de mejora de la calidad educativa. Y esas tres cosas van a también atravesar el tema de la innovación y de la calidad educativa. Y la innovación realmente para mí es sencillo, adaptación al cambio, o te cambias o te cambian, o cambiamos o nos cambia, nos cambia el sistema, nos cambia la época, nos cambia todo, o nos adaptamos al cambio, como decía Charles Darwin, o realmente no cambiamos. Y yo pensaría, hablando de la física, realmente todos estamos en movimiento, siempre, todos estamos en movimiento. Y luego también la innovación tiene que ver con los cambios en el entorno, pero esencialmente los cambios en las personas. Las personas hacemos los cambios, las personas hacemos los procesos y definitivamente no hay innovación sin las personas en este sentido. Y también el entorno de alguna manera viene a movernos también nuestras propias dimensiones, estructuras y procesos. Y creo yo que en esto se resumiría tal vez una primera definición de innovación. Y tendré un poco de historia para hablar de la innovación y un poco ubicarla en el sentido de la ciencia. Miles de años atrás nosotros nos comunicamos oralmente, con gestos, gruñidos, es decir, nuestra comunicación, nuestro aprendizaje, nuestra innovación se dio a través de eso a lo largo de la historia antigua. 10.000 años atrás habían lenguas que distinguían las tribus. 6.000 años atrás inició la escritura. 5.250 años los jeroglíficos. Pareciera que hace mucho tiempo fue todo eso. Y seguimos con la historia, apenas 565 años, invención de la imprenta. Es decir, apenas hace unos 500 años, la imprenta. 150 años apenas que la mayoría de la población lleva leyendo y escribiendo. Cuando yo leí este artículo, sinceramente me asusté mucho porque uno pensaría que los 500 años de la imprenta tienen que ver con el hecho de que estamos escribiendo 500 años atrás. No es verdad. 150 años apenas llevamos que la población escribe, lee y escribe. Es decir, que el acceso desde la imprenta hasta 150 años atrás realmente ha sido algo que ha sido un proceso de crecimiento, de desarrollo del mismo hecho de la lectura y la escritura. Y por supuesto que la lectura y la escritura son relativamente nuevas. ¿En qué sentido? En el sentido de que no es sorprendente ver ahora que todavía hay cursos para aprender a leer y escribir rápido, para aprender a leer y aprender a escribir bien. Y todavía hay. Y eso tiene que ver, todo esto tiene que ver con la innovación también en la enseñanza de la ciencia. ¿Por qué? Pues porque leemos y escribimos en la ciencia también. Aprendemos, nos comunicamos y la comunicación está asociada también a la innovación. También, siguiendo con la historia, Internet se creó en los años 60, 70, por supuesto, para responder a ciertas necesidades específicas, pero la web en sí llegó hasta el año 90.
y a nuestros países llegó hasta a finales de los años 90. Entonces, en este sentido, todo este proceso de la tecnología nos ha permitido dar un salto acelerado en comparación a cómo fue el cambio de la imprenta para hablar de innovación. No es lo mismo hablar del tiempo que nos duró la imprenta al tiempo que nos lleva ahora la tecnología, el Internet, nos lleva definitivamente a esos cambios más acelerados y más acelerados. De tal manera que hoy estamos frente a nuevos retos. Y esa es la historia reciente, ¿no? Y finalmente, el cambio, creo que algo permanente, como se ha dicho en algunos autores que hablan de este tema, siempre ocurre de forma imprevista y siempre se da en contextos de crisis y conflicto, y siempre el cambio puede surgir de forma planificada o de forma inesperada. Y también el cambio en la educación, como se ha mencionado, debe ser planificado, pero también hay cambios no planificados, como el hecho de que se cambie una ley general de educación, se cambie una ley de acreditación, se cambie una constitución, por ejemplo, hace que hayan cambios radicales en la educación que no estamos preparados para ello. Y eso puede afectarnos en sentido positivo, pero puede afectarnos en un sentido negativo. ¿Qué es lo importante? Pues estar preparados para el cambio que necesitamos enfrentar, el que sea intencional, positivo o negativo. Bueno, la innovación, entonces, viene a ser esta capacidad nuestra de ajustarnos de forma creativa, esa es la parte que quiero subrayar, de nuestras acciones, de nuestras instituciones, las personales, las instituciones, a esas circunstancias, a esos avances del conocimiento, que nos permite colocarnos de forma anticipada para poder intervenir ante esa necesidad futura. La innovación tiene que estar prevista, tiene que estar preparada, o sea, nuestra capacidad de innovación tiene que ajustarse a esas acciones, a esos avances, pero de forma que nos permita dar la respuesta hoy, pero que también nos permitan llevarnos al futuro. Hoy día se critica que las universidades estamos educando a personas para el pasado, no para el futuro. Y yo creo que ese es el reto más importante, cómo enseñamos la ciencia para el mañana. ¿Qué nos toca hacer mañana? Antes de enseñar física era con el libro Resnick o con el McKelvey, pero fíjense que hoy día hay simulaciones que los profesores, lo digo con propiedad, en nuestra universidad donde yo trabajo, los profesores se resisten a usar simulaciones, porque es más fácil ir al laboratorio, hacer el ejercicio y en físico, pero la tecnología está ahí, las simulaciones están ahí, los videos están ahí, toda la información está disponible, pero estamos preparando a la gente cuando sale al mundo, no sabe cómo enfrentarlo porque estamos hablando de procesos automatizados en las empresas, por ejemplo, o en los laboratorios, por ejemplo. Bueno, y finalmente, la innovación se construye también, como dice este autor, en un acto de creación que tiene que abrirse la experiencia. O sea, en la ciencia tenemos que promover la creación, pero en el sentido de la experiencia sensorial, la experiencia personal. Se tienen que tomar en cuenta esos logros que las personas tenemos, pero también ese acto de abrirnos a la experiencia, sobre todo que nos permite la ciencia, creo que es un acto importante en la innovación. Y por supuesto también el cambio tiene que ver con todos esos desarrollos que ya mencioné de la técnica, incluso la transformación, validación, también arraigo de nuevos conocimientos, prácticas e ideología. Edgar Morin mencionaba en su libro de Ciencia con Conciencia de que la ciencia es algo que tiene que ver con la incertidumbre, usando el principio de Heisenberg. Entonces, tenemos que hablar de la ciencia en un sentido más abierto, en un sentido más de que la ciencia no es más que el acto de estar actuando frente a las incertidumbres que ante las certezas. Esto es algo que Edgar Morin lo ha mencionado y yo lo quiero retomar en este momento de cara a la innovación en la enseñanza de la ciencia, en la didáctica de la ciencia. Y bueno, realmente en el aula, yo quisiera decir que es importante que nosotros hablamos de innovación en el aula, pero hablando de la movilidad, hablando de hacer las cosas y no como se dice acá, un proceso contrario, o como se dice acá, un proceso contrario a la inmovilidad. No podemos enseñar ciencia sin movilidad, sin hacer que la gente produzca.
produzca las cosas. Y luego a la manera de hacer las cosas también implica la transformación del contexto, del modelo y del proceso educativo, y específicamente en la enseñanza de la ciencia. Y finalmente también la innovación en el aula tiene que atravesar la cultura organizacional de la escuela, de la universidad, por supuesto, las relaciones, los supuestos, las creencias, las prácticas educativas. O sea, la cultura de la universidad tiene que cambiar de cara a promover la innovación como un eje transversal de la didáctica de la ciencia en un sentido general. Y bueno, para cerrar mi intervención, porque creo que ya me pasé el tiempo, no lo sé, creo que también la innovación, uno no se da cuenta, uno habla y habla, ¿no? La innovación tiene que ver básicamente en lo personal. Creería yo que la motivación es un elemento muy importante para la innovación en el aula, para enseñar, facilitar y para aprender. El compromiso personal, los deseos, la pasión que tenemos por el cambio. Si no hay pasión, no hay nada que nos guste. La pasión nos tiene que mover para hacer esos cambios que necesitamos hacer en el aula. Ese sería mi consejo. Apasionarnos, motivarnos y creer en nosotros mismos que podemos hacer estas innovaciones. Somos capaces de hacerlo, y en América Latina siempre nos han visto así, no hacemos nada, pero siempre hacemos bastante. Dedicamos 24 horas del día a la clase, a los estudiantes, al trabajo. Somos bien trabajadores y creo que hay que potenciar esa motivación y ese deseo de hacer cambio en nuestras instituciones educativas. Lo podemos hacer, lo vamos a hacer, lo declaramos que así va a ser, y ese es nuestro deseo y mi deseo de éxito en este diplomado de innovación didáctica en la enseñanza de la ciencia. Les deseo éxito. Gracias. Muchas gracias, Maribel. Excelente presentación para poder iniciar con este trabajo de diplomado, el cual rescatamos dos palabras claves de la presentación de la doctora Maribel, que es el poder y la pasión, porque creo que son dos cosas que mueven muy fuerte este trabajo que el equipo ha ido formando. Te agradecemos profundamente, te mandamos muchos saludos desde Chile hacia Nicaragua, y por cierto que contamos contigo para alguna de las sesiones de nuestro diplomado. Muchas gracias. Un gusto, un abrazo a todos y gracias por este espacio chiquito, y nos seguimos viendo. Gracias a todos. Muchas gracias. Luego. Para seguir y en la misma línea de esto del poder, del querer, de la hermandad que tenemos entre, ¿no es cierto?, toda esta parte sur del mundo, quiero invitar a los siguientes participantes de esta clase magistral. Ellos son amigos de la casa, no son invitados, son amigos, ¿cierto? Vienen directamente desde la Universidad Federal de Río de Janeiro, específicamente del Instituto NUTES. Es muy especial esta presentación porque vamos a conocer al doctor Luis Resende, quien, como ya decía, es amigo de la casa y es representante de nuestra contraparte internacional en este programa de diplomado, a quien también, antes de comenzar su presentación, desde ya, como coordinadora, quiero darle las gracias por creer en este proyecto para impulsarlo y poder desarrollarlo. El profesor Luis Augusto Resende es profesor especialista en educación en ciencias y salud, con especialización en posgrado en cine y estudios audiovisuales. El profesor viene acompañado de otro nuevo amigo de la casa, el doctor Américo Pastor, quien también es profesor adjunto, ¿no es cierto?, de la Universidad Federal de Río. Sin más preámbulo, quiero presentar a ambos y espero que le saquemos el máximo provecho, al igual que la presentación anterior, a esta visita directamente desde Brasil. Profesor Luis, profesor Américo. Muchas gracias, Carla. Es un gusto enorme, inmenso estar aquí esta tarde con ustedes. Buenas tardes a todos y todas. Y un gusto muy grande porque finalmente vemos concretado este proyecto en que estamos trabajando más cerca desde marzo de este año, por lo menos cuando yo estuve visitando la UNCE, en contacto con ustedes y
llegamos a este proyecto, ¿no? Como algo que sería de gran interés para ustedes en la UNCE y también para nosotros en la Universidad Federal de Río. Bueno, este proyecto empieza en Brasil hace 2 años, pero es resultado de algo que es más antiguo, que son experiencias de investigación sobre el uso de videos en la enseñanza de las ciencias, que toman más de 15 años por ahí, más o menos. Y el año 2020 decidimos hacer un curso de forma remota para profesores, para discutir y para intentar, como decía la colega Maribel, innovar en la enseñanza de las ciencias, no solo por la tecnología, pero también por la formación de los profesores, porque creemos que este eje es muy importante para que la innovación, por ejemplo, se produzca en el campo de la enseñanza de las ciencias de nuestro tiempo, para decir así. Bueno, nosotros hicimos una presentación, pero antes de pasar a esto, quería pasar la palabra para el profesor Américo, hacer un saludo general. Él es participante de este proyecto hace muchos años, desde el principio, está como que totalmente involucrado en el proyecto en Brasil, pero ahora también en Chile. Américo, por favor. El sonido. Sí, sí, muchas gracias. Gracias, Luis, por lo invite. Gracias a todos. Mucho gusto en participar de este momento. Es solo, sí. Vamos a lo que importa. Gracias, Américo. Entonces, Carla, si podemos proyectar la presentación. Así que, bueno, como yo decía, este curso era un proyecto experimental del año 2020. No por acaso, el año 2020 fue el año en que la pandemia nos afectó a todos nosotros, especialmente Latinoamérica, por sus desigualdades. Y bueno, tomamos para nosotros el reto de intentar traer a los profesores más conocimiento que les podrían ser más capaces de innovar en la enseñanza de las ciencias. No solo porque la enseñanza se pasaba de una hora a otra para este medio tecnológico, pero también después de la pandemia, ¿qué se podría hacer para sacar más provecho de todas estas innovaciones tecnológicas que estaban puestas a nosotros y que nos desafiaban a incorporarlas a la educación en ciencias? Entonces, este curso ya está por el segundo año ofrecido en Brasil. Tenemos como una experiencia que nos interesaba traer a Chile, pero también nos interesa mucho traer de vuelta esta experiencia en Chile para siempre intentar perfeccionar el curso en la dirección de los intereses de los profesores y sus necesidades concretas en las escuelas y juntos a sus estudiantes. Entonces, este curso está permanentemente en reelaboración, en reconstrucción, e intentamos combinar el conocimiento académico de la investigación y la realidad de todo día del profesor y de los alumnos en las escuelas. Entonces, que será muy, muy interesante saber cómo se reflexiona sobre estos temas con profesores chilenos en la realidad chilena de las escuelas chilenas. Bueno, ¿puede pasar, por favor?
Bueno, el grupo de la Federal de Río está compuesto por estos 6 docentes, que son todos doctores en ciencias de las ciencias. Además de yo y de Américo, nosotros somos de la misma universidad, la Universidad Federal de Río, pero trabajamos en institutos diferentes, aunque Américo tenga sido mi estudiante de doctorado como todos los otros aquí. Entonces, es un grupo que ha pensado esa propuesta de una manera muy conjunta, en un espíritu de colectividad y colaboración muy próximo, muy cercano. Me desculpa que a veces me mezclan portugués y español. Bueno, además de yo y de Américo, tenemos 4 profesores que son todos profesores de ciencias, como yo decía, doctores en educación en ciencias. La profesora Luciana Cabral, que es profesora de un Instituto Federal de Enseñanza de Río también. El profesor Wagner González, Luciana es profesora de biología. El profesor Wagner González, que es profesor de otra universidad en Río, que es la Universidad Estadual de Río, también doctor en Educación en Ciencias. La profesora Gisele Abreu, que es profesora de Química de una escuela también federal de Río, que está ubicada en Río, también doctora en Educación en Ciencias. Y finalmente, el profesor Marcos Vinícius Pereira, que es profesor de Física, está en mi programa también, pero también en el Instituto Federal de Río. Entonces, tenemos una variedad de profesores de distintas disciplinas, de distintas formaciones, pero que convergen hacia un interés común, que es este de pensar y aplicar la enseñanza mediante vídeos en la ciencia de las ciencias. Pase, por favor. Bueno, ¿por qué hicimos esa propuesta de curso? Sobre cuáles motivaciones y justificaciones. ¿Puede pasar, por favor? Bueno, la primera es algo que yo hablaba hace poco, que es este desafío de incorporar las tecnologías digitales en la enseñanza de las ciencias. Esto no es algo nuevo, pero creemos que la pandemia de COVID-19 ha como nos planteado una aceleración, un desafío más grande, justamente porque de toda manera tendríamos que dar cuenta de la enseñanza por medios tecnológicos, y de una manera en que nos encontró en general muy despreparados. Este es el segundo punto. Muchos docentes, muchos profesores en Brasil, pero creo que también en Chile, relataban que tenían una inseguridad, una incomodidad frente a no se sentirem capazes e preparados, não tinham experiências prévias para uso e produção de vídeos, como a pandemia ha exigido. Então, esta modificação de práticas docentes não poderia passar-se de uma hora a outra de uma forma imediata. Temos que pensar en este cambio como algo que es procesual, que es más largo, porque implica cambios de identidad, cambios de procesos y también cambios de conocimiento y de realidades donde nosotros podemos trabajar. Un tercer punto es que, de una manera u otra, antes de la pandemia, muchos docentes utilizavam as películas em suas classes, pero películas que não haviam sido produzidas especialmente para a enseñança, e todavia las empleavam, e muitas vezes com sucesso, assim que com êxito. Assim que por muitos anos estávamos aí
investigando este tema de el uso que los profesores hacían de películas y videos para enseñar ciencias, de una manera que era muy interesante porque a pesar que no tenían formación en general específica en cine o en tecnología, ellos hacían propuestas didácticas muy interesantes y muy creativas. Así que había algo en la práctica docente, en el universo de la escuela, que pensamos que se podría compartir entre otros docentes que no se sentían muy seguros para hacer vídeos con sus estudiantes o para editar películas sobre un tema específico que querían trabajar, lo que sea. Entonces, este también es un punto muy importante, algo que conecta la investigación científica que hacíamos antes y la formación de profesores y, por supuesto, esta propuesta de curso. El cuarto punto es que, bueno, el cine es algo muy importante, que tiene un espacio muy importante y una visibilidad muy grande en nuestras sociedades. No solo, creo que en todo el mundo, no solo en el mundo occidental. Así que, pero que había, todavía creo que sigue habiendo resistencias al cine en la escuela, porque se piensa que una película, un profesor que exhibe una película en clase, que es algo como un momento de distracción, de relajación, o un descanso, un corte con la rutina del aula, o incluso como un sustituto del profesor. Creemos que, bueno, todo eso puede pasar, pero no es lo más importante, como podría decir, lo más grande potencial del cine en la escuela y específicamente en este tema que estamos hablando, en la enseñanza de las ciencias, en la innovación en ciencia de las ciencias. Así que las comunidades escolares están muy poco estimuladas a ver el audiovisual, el cine, como un resultado de un proceso de elaboración de una metodología específica. Esto es parte del cambio, porque en general el profesor también no ve ese potencial en el cine, y el audiovisual como un medio de comunicación, y no solo de comunicación, como también de enseñar ciencias de una manera, vamos a decir, adecuada y sintonizada con nuestro mundo contemporáneo. Pase, por favor. Bueno, ahí paso a los objetivos del curso. Del lenguaje al análisis. Esto significa que tenemos un aporte en este curso muy grande de la teoría del cine. Bueno, pero no solo, porque el curso está todo pensado en una combinación y convergencia de la teoría del cine y de conceptos que son del cine con conceptos e ideas que son motivaciones y preocupaciones y necesidades de la enseñanza de las ciencias. Por ejemplo, la decana decía hace poco que la ciencia es muy imagética, y eso es algo muy importante, porque es mucho más difícil enseñar ciencias sin contar con las imágenes. El cine, la fotografía, bueno, son medios que nos aportan esas imágenes como recursos fundamentales y que constituyen, que son necesarios para la enseñanza de las ciencias. Entonces, este es un preámbulo importante que creo que todo profesor de ciencias está de acuerdo con la necesidad, el valor, el potencial de las imágenes. Bueno, pase.
bueno, tenemos aquí 5 objetivos del curso que son muy sencillos, pero son los que creemos que están articulados a lo que yo hablaba antes y que pueden contener o estimular a este cambio o a esta innovación por la parte de los profesores, de la parte humana del proceso de la enseñanza. Primero, es un objetivo realizar con los participantes una reflexión crítica sobre el uso del video en la educación en ciencias. Esto significa que nosotros no partimos de una idea cerrada, verdadera, que no se puede discutir. No, nos interesa hacer esta charla con los alumnos y, bueno, escuchar sus experiencias y también aportar resultados de investigaciones, como yo decía. Entonces, el espíritu del curso es que tenemos algo a producir, que es una reflexión crítica, que a toda vez que ofrecemos este curso sale un poco distinta y algo nuevo se plantea. El número 2, discutir las contribuciones del análisis cinematográfico, que el análisis de películas al uso del audiovisual en la educación en ciencias. Tomamos como un punto de partida que, como yo decía, la teoría del cine y también sus herramientas como el análisis de películas. El análisis puede ser un instrumento de trabajo para el profesor, pero también un instrumento de cambio conceptual, de una manera que él va a ver el cine, ver las películas de una manera que antes tal vez no veía. Y que así que se produce este cambio desde el análisis y la posibilidad de analizar una película, o sea, decomporla, ¿eh? Como partirla en partes menores. Esto representará un aporte significativo para el estímulo y la habilidad del profesor para incorporar películas en sus clases, por ejemplo. El número 3, ofrecer a los participantes una familiarización con las herramientas del análisis cinematográfico, como yo acabé de decir, para una comprensión más profundizada de la estética del cine. El número 4, presentar aportes y conexiones de investigaciones sobre 2 conceptos con los cuales hemos trabajado todos estos años, que son los conceptos en la traducción para el español de direccionamiento y redireccionamiento. En portugués, enderezamiento y reenderezamiento. Esto viene del inglés, de la palabra address, que significa en portugués enderezo, en español dirección, en el sentido de donde uno vive, donde está su casa, su morada. Esos conceptos tienen que ver con la teoría del espectador, del público del cine. Y son 2 puntos muy importantes en términos conceptuales que estarán abordados en el curso. A través de esta base teórica, buscamos establecer enlaces con el campo de la didáctica de las ciencias, por ejemplo, con cuestiones y problemas, necesidades de la enseñanza de las ciencias. Y bueno, el último, el número 5, estimular un abordaje práctico y crítico sobre el empleo de los audiovisuales en la didáctica de las ciencias, para que el profesor, después del curso, se sienta más estimulado y más capaz de trabajar con videos y con películas en sus clases. Pase, por favor. Bueno, ahora yo paso la palabra para mi colega Américo, que va a hablar un poco sobre el contenido de las clases del curso. Américo. Bien, les voy a presentar
la organización de las clases, los temas que se van a ser trabajados. En la primera clase se van a trabajar los principios básicos del lenguaje cinematográfico. También se va a trabajar la estructura narrativa del cine clásico, la impresión de realidad y discontinuidad fundamental. Acá se va a hablar un poquito sobre edición y cómo se estructura una película. Entonces también se habla de guión y dramaturgia clásica, la estructura en 3 actos. Eso todo se va a hacer muy bien explicadito por Luis, que es un cinematográfico muy estudioso. En la segunda clase se va a trabajar los temas, el espectador y los modos de direccionamiento, que Luis ya ha presentado, Hollywood y el direccionamiento, conocer el público. A partir de las películas hollywoodianas, cómo se puede pensar y entender a qué público se direccionaba esta película. Entonces son ejercicios de análisis de estas películas. También se va a pensar sobre el direccionamiento de en la enseñanza de las ciencias, ejemplos prácticos. Entonces, cómo este concepto de direccionamiento se puede aplicar a la enseñanza de las ciencias. Solo un rato para que yo pueda sacar mi imagen de encima de la pantalla. Sí. También se va a trabajar análisis de películas y películas de dramaturgia y estrategias en que se puede observar, perceber marcas de direccionamiento. Entonces se continúa a observar cómo se hacen los direccionamientos a partir de imágenes, sobre todo audiovisuales. La tercera clase se va a trabajar las ideas de recepción y redireccionamiento. Entonces, como el redireccionamiento, como algo que el maestro hace en sus clases, al hacer uso de videos, de películas que no son producidos para este fin. Entonces, se puede usar una película de Hollywood para eso, pero esta película no fue pensada para las clases de ciencias. ¿Y cómo se da eso? También se va a trabajar la idea de qué es un redireccionamiento, que es un concepto creado o pensado en los vídeos, en ensino de ciencias, principalmente por Luis y su grupo que él ha presentado anteriormente. Nos vamos a hablar también de los modos de lectura y desplazamiento del espectador. Entonces acá vamos a hablar un poquito sobre cómo el contexto, el lugar de donde se usa el vídeo puede cambiar algunas características de este video. Perdone también por mi portugués trabajando mi español. Prosiguiendo, en la cuarta clase se va a trabajar la idea de experiencias y prácticas. Entonces, en esta clase se empieza a hacer una serie de experiencias y prácticas con los videos, con las películas, con sus usos en clases de ciencias. Para eso nos vamos a presentar algunas prácticas de redireccionamiento de películas y vídeos en biología, hechos por las recién doctoras, estudiantes orientadas, supervisionadas por Luis, Gisele Abreu y Luciana Espíndola, Ferrar Espíndola.
Ah, el fin de esta clase se va a hacer se propone una construcción de una propuesta de reedicionamiento de películas y videos. El quinto día, el día 5, se va a trabajar las ideas de técnica audiovisual. Entonces hablaremos acerca de recursos de producción, de adaptación de películas y vídeos, ideas de filmación, de edición y publicación. Una parte más práctica del curso para se pensar cómo se usar los videos y manipularlos para poder hacer un buen redicionamiento. Lo próximo, por favor. Gracias. El próximo. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre cómo se va a hacer la evaluación del curso. Les debo decir que todas las clases implican en la realización de alguna actividad, como el análisis de película, discusión de experiencias previas de los participantes. Entonces, nos vamos a preguntarles acerca de sus experiencias, articular, conectar con la experiencia que hemos desenvolvido, pesquisado, practicado. También debo decir que las actividades de evaluación final consisten en la elaboración de una propuesta de redireccionamiento. Estoy saltando un R a cada vez, pero son muchos R's y no son tan naturales para acá. Perdone. Entonces, una propuesta de redireccionamiento, para ser más clarito. En esta propuesta esperamos que los profesores, los maestros, hagan propuestas de uso de vídeos en sus clases, usos de vídeos hechos para otros fines, como las películas de Hollywood. Entonces, esta será la tarea de evaluación final. El próximo. Bueno, gracias, Américo. Para terminar, yo hablo rápidamente del perfil del graduado. ¿Qué habilidades esperamos que este graduado en el diplomado ofertado por UNCE y la Federal del Pío, se espera que él tiene, por lo menos en esta parte que toca el tema de los videos? Pase, por favor. Bueno, otra vez, 5 puntos que son importantes. El diplomado, el graduado debe ser capaz de fomentar una apropiación más diversa y creativa del audiovisual en el aula, en las comunidades escolares, así que no es algo que se queda cerrado dentro de la sala de clases, pero que se puede abranger, estar por toda la escuela, promoviendo el audiovisual como estrategia legítima de enseñanza y nuevas formas para su exhibición y producción también. El número 2, reconocer al audiovisual como elemento de construcción curricular, o sea, como un recurso para hacer que una asignatura que tiene temas curriculares específicos pueda concretar sus objetivos curriculares por medio también de videos, a través de la identificación de relaciones entre una película, la asignatura y los temas que se debe abordar según el currículo. El número 3, reflexionar por su propia cuenta sobre la relevancia pedagógica de los materiales audiovisuales, pero no solo, expuestos como una posible ampliación del repertorio de los que pueden ser utilizados, el repertorio de recursos que tiene el profesor. ¿Por qué no usar una película comercial? ¿Por qué no pensar, por ejemplo, el cine chileno y la historia del cine chileno
para enseñar algo de enseñanzas? Esto es algo que yo no puedo responder, porque es algo que es de la identidad nacional, por ejemplo, de los profesores en Chile, de algo que cada uno trae consigo. Y que desde ahí creemos que puede salir mucha innovación, mucha experiencia válida e interesante para enseñar las ciencias. Pero eso no está dado, como hay que crear. Por esto este énfasis en la dimensión autónoma y creativa del profesor, como un graduado de este curso. El número 4, considerar las dimensiones culturales de los estudiantes y las relaciones con el conocimiento científico disponible. Y cómo ese conocimiento también circula en la sociedad hoy día. Circula, por ejemplo, en los blogs, circula en los podcasts, pero circula también en los libros que se tienen en la universidad, en la escuela, en las películas. Y así que saber, no solo como una forma estratégica de hablar con el estudiante, pero saber de dónde ellos sacan conocimiento, qué tipo de manifestaciones culturales e identidades los involucra. También hay algo que se parte, que se intenta estimular al profesor, porque también no es algo que está dado, es algo que cada profesor hay que investigar con sus estudiantes a cada turma, a cada año. El último, ser autónomo en la creación de usos de películas y videos para enseñar con mayor seguridad y calidad en las clases. Es saber también que la tecnología no es como algo que nos asombra, que está fuera de nuestro control. No, hay también que pensar, deconstruirla para poder usarla. Y creemos que esto representará muchos ganos en la autoestima del docente y también en la calidad de las clases de ciencias. Bueno, muchas gracias. Y no sé si creo que pasamos mucho el tiempo, pero es como un panorama de lo que teníamos a decir a ustedes. Gracias a todos y todas. Muchas gracias, Luis, por la presentación. Gracias, Américo. Al igual que nuestra invitada de Centroamérica, de Nicaragua, Maribel, que nos dejó 2 palabras claves, que era el poder y la pasión, nos vamos a quedar con 3 palabras claves de nuestros ya amigos, colegas de Brasil, que son la reconstrucción, la colaboración y el perfeccionamiento. Como pueden ver, y aquí a nuestros estudiantes que están en el curso, el programa, digamos, está dividido en secciones, y la sección que está a cargo de Brasil es bastante interesante, es muy potente, así que hay que sacarle bastante provecho. Pero así como tuvimos de invitado a Centroamérica y a Sudamérica, también tenemos invitado a nuestra ONCE, es decir, tenemos... ahora vamos desde casa a invitar a nuestra próxima conferencista, que nos va a dar unas palabras para que también podamos iniciar de la mejor forma este programa. Y para eso quiero invitar a la doctora Graciela Muñoz Zamora, quien actualmente es nuestra coordinadora institucional de prácticas y que por supuesto es pilar fundamental en el trabajo de este diplomado. Es sumamente importante la mirada que pueda tener la doctora Graciela, básicamente porque tiene la expertise o esta contraparte en la que nos vamos a unir, digamos, entre lo que ya hemos visto como países hermanos de alguna manera, y que a nuestros estudiantes también les permite poder desarrollar instancias pedagógicas, instancias didácticas de forma contextualizada. Bueno, sin más preámbulo, quiero invitar a la doctora Graciela Muñoz a dirigirnos unas palabras. Muchas gracias, Carla. Un saludo muy especial a los profesores invitados, a la decana,
a nuestros educadoras y educadoras en formación y especialmente a los profesores y profesoras del sistema escolar. Primero que nada, desde la Coordinación General de Práctica queremos destacar la importancia de este diplomado porque potencia aspectos clave de nuestro modelo de formación práctica. Yo creo que uno de los elementos que fuimos conversando, que me parece importante relevar, que tiene que ver con la construcción de la identidad docente, con la reflexión y el análisis en y desde la propia práctica y también todos los procesos de sistematización e investigación que se realizan en la práctica. Finalmente, cierto, yo creo que esta integración de la didáctica de la ciencia, como saber, la disciplina, el saber pedagógico, finalmente cómo tributan, cómo favorecen también estos aprendizajes integrales de los niños y niñas y jóvenes en el sistema escolar. Pero quería también compartir con ustedes algunas necesidades que aparecen en la formación de nuestros educadores y educadoras en formación y que yo veo que de alguna manera este diplomado va respondiendo, ¿ya? En primer lugar, justamente tiene que ver con el tema de la innovación, porque en una encuesta de salida que aplicamos a los educadores y educadoras que estuvieron en la práctica profesional en el primer semestre del año 2022, aparece como esta frase, ¿cierto?, de que la innovación la logran integrar en la planificación, pero no la logran desplegar o atreverse a desplegarla en el aula, ¿ya? Y eso finalmente tiene que ver con una frase que se repite mucho y que muchos de nosotros también en nuestras prácticas pedagógicas las mencionamos, que decimos finalmente terminamos haciendo lo mismo de siempre, ¿ya? Entonces, ahí está el peso de la cultura escolar, la reproducción de prácticas, ¿cierto? Y desde ahí la importancia de trabajar no solamente el análisis, la reflexión para la mejora, sino también en cómo vamos trabajando la autoestima profesional, que me gustó mucho que lo hayan mencionado los profesores de Brasil, la autoestima y los componentes emocionales para efectivamente atreverse a hacer estas innovaciones en el aula, ¿ya? Lo segundo, que también emerge como una necesidad de nuestros educadores y educadoras en formación, tiene que ver con todo lo que implica la gestión en el aula, comprender las políticas educativas a nivel macro, a nivel micro, ¿cierto? Cómo operan en el espacio escolar con todas sus contradicciones y también con el aporte, con lo que ha ido avanzando en ese sentido las políticas educativas. Yo creo que ahí también requerimos como una reflexión crítica de estas políticas educativas, ¿cierto? En un Chile neoliberal, y que también buscamos una transformación desde la perspectiva del derecho de la educación y desde considerar a los sujetos como efectivamente, sobre todo a las niñeces, a los jóvenes como sujetos de derecho, ¿ya? Y la otra pregunta, ¿cierto?, que yo me hacía, ¿cuándo es posible la innovación, no? Y yo creo que también es posible la innovación cuando se conocen los territorios donde trabajamos, donde los estudiantes realizan sus prácticas, cuando conocemos las necesidades de los centros educativos y principalmente las características de nuestros y nuestras estudiantes, ¿ya?
yo creo que ahí efectivamente, ¿cierto? Era como lo mencionaba un estudiante en la encuesta, en cómo las didácticas se vinculan a la realidad social, se vinculan, ¿cierto?, para mirarla, para observarla, para hacernos preguntas críticas, ¿ya? Pero también para generar estos espacios de transformación social. Y desde ahí el paradigma sociocrítico, ¿no?, que nos hace sentido, que está en nuestro modelo de formación práctica y que también acompaña a este diplomado, ¿ya? Yo creo que esos son como los puntos más relevantes que quería mencionar desde la Coordinación General de Práctica a partir de este diagnóstico que levantamos, y que yo creo que también es un desafío para este diplomado en cómo acompañamos a nuestros educadores y a nuestros profesores, porque finalmente yo creo que el desafío de nuestra universidad también es nuestro compromiso con el derecho a la educación, compromiso con la educación pública, y desde esa perspectiva, ¿cierto?, cómo nos relacionamos con nuestros países hermanos, Nicaragua, Brasil, desde esta perspectiva también, desde pensarnos desde un paradigma distinto al dominante. Y desde ahí el desafío de la ciudadanía, de la justicia social, y que yo creo que esta perspectiva crítica, ¿cierto?, tenemos que irla promoviendo, sobre todo en el proceso que estamos actualmente en nuestro país. Y en ese sentido, el trabajo con los videos, con las películas, resulta un trabajo muy interesante desde esta perspectiva de la ciudadanía. Quiero agradecer especialmente a Carla Olivares y a su equipo educativo por potenciar, por buscar alianza. Para nosotros también es importante aportar desde nuestra mirada en este diplomado, y desearles los mejores de los éxitos, y estamos para apoyar este proceso desde la Coordinación General de Práctica. Muchas gracias. Muchas gracias, Graciela, por tus palabras. A partir de digamos, de lo que expresas, nos quedamos con 3 palabras sumamente importantes que también le estamos transmitiendo a nuestros estudiantes, que son emocionalidad, necesidad y perfeccionamiento. Y entonces, en ese sentido, es que nos vamos a acompañar y vamos a estar siempre, ¿no es cierto?, ahí al alero de el conocimiento que ustedes, la ayuda, todo el respaldo que significa, ¿no es cierto?, contar, en este caso, con la doctora Graciela como coordinadora de práctica institucional. Para nosotros es sumamente importante. Antes de avanzar a la última parte de esta clase inaugural, me gustaría saludar a algunos colegas que están conectados y que me parece muy agradable, es muy grato contar con ustedes. Voy a saludar a los que alcanzo a reconocer: al profesor Carlos Hernández, a Marcela Aracena, a Isabel Berna, a nuestra decana Patricia Castañeda, al profesor Cristian Cortés. Si se me fue alguno, les pido 1000 disculpas, pero no quería perder el espacio de agradecerles en sus agendas, que sé que son sumamente ocupadas, de haber participado en esta instancia que hemos tratado de levantar con nuestro equipo de trabajo. Ahora me voy a dirigir a mis queridos estudiantes. Algunos no los conozco, a otros sí. Lo primero es agradecerles por las ganas, por haber postulado. Realmente eran 8 cupos, tuvimos ahí dando vuelta muchas solicitudes, muchas. Realmente fue un gustazo haber contado con tanta solicitud. Me parece que se me fue a ver también ahí el profesor Víctor Mamondes. Ahora creo que lo visualicé. Profesor Víctor Mamondes, gracias. Al profesor Javier González, que en esta instancia ya deja de ser profesor y se nos une como estudiante, así que va a ser también una experiencia muy, muy rica poder contar con ustedes. Quiero contarles a nuestros estudiantes que el equipo de trabajo está conformado. Les voy a pedir que hagan un gesto para que los chicos puedan ir conectando. Al profesor Juan Pablo Catalancueto,
Profesor Juan Pablo, también amigo de la casa, ¿cierto? Va por la UNCE, doctor en educación, con un currículum, pero extenso, que la verdad no lo voy a leer porque quiero que lo conozcan ustedes y que se vayan haciendo una idea. Profesor expertísimo en gestión educativa y en prácticas educativas propiamente tal, así que por ese lado sáquenle mucho, mucho provecho. Contamos con el profesor Germán Barriga González, que no sé si por ahí nos va a hacer un gesto. Profesor, ya varios lo conocen también. Ahí está el profesor Germán, muchas gracias. Profesor de química, doctor en química de la Universidad de Chile, ¿cierto? Especialista también en el trabajo entre las ciencias y la tecnología. ¿Cómo no dejar de nombrar a nuestro actual secretario académico de facultad, el profesor David Reyes González? Ahí nos está haciendo un gesto, doctor en educación, con mención en espacios virtuales, ¿cierto? También con mucha experiencia y que también ustedes seguramente lo conocen. Y como coordinación, y en este caso como única mujer del equipo por la UNCE, que les habla, Carla Olivares Petit, ¿no es cierto?, del área también de educación, con especialización en didáctica de las ciencias experimentales, y diplomada en innovación en educación y bachillerato internacional. Por nuestra contraparte, vuelvo a nombrar al profesor Luis Resende como representante de Brasil. Le agradezco, es que tiene un equipo que es de lujo, y ahí en ese sentido, de nuevo, chicos, sacar el máximo de provecho de este diplomado, que tiene características bastante especiales, y es ahí donde ya nos contextualizamos. Es un diplomado en una versión de piloto, estamos probando, y ahí toma mucha importancia el hecho de la retroalimentación que tenemos como profesores con ustedes como estudiantes. Todos los procesos son perfectibles, especialmente en educación, donde existe mucha movilización de conceptos, de contenidos, etc. Y en este caso, este diplomado va a contar con 5 actividades académicas. Gestión pedagógica de aula, que va a estar a cargo del profesor Juan Pablo Catalán, con ayuda de quien les está hablando. Currículum nacional, que va a estar a cargo de quien les está hablando en este momento. Tenemos la sección de modelamiento tecnológico y uso de videos, que está representada y a cargo del profesor Luis Resende, y que va a contar, ¿no es cierto?, con el profesor Germán Barriga y David Reyes por la UNCE. Vamos a tener un módulo de didáctica de las ciencias naturales que vamos a compartir con el profesor Juan Pablo, y vamos a cerrar, ¿no es cierto?, con procesos de reflexión docente e investigación-acción para la mejora continua, donde estaremos trabajando, ¿quién les habla? Juan Pablo Catalán y la profesora Graciela Muñoz. Quiero agradecer en especial, porque nada de esto hubiese sido posible sin el apoyo de Educación Continua, de la Dirección de Educación Continua, que está representada por Karina Álvarez en este momento, quien fue pilar fundamental para poder sacar adelante este proyecto. Quiero agradecer también al director de Relaciones Internacionales, al profesor Malcolm, que realmente nos ayudó también a poder encaminar todos estos procesos de gestión entre Chile, entre Brasil, etcétera, que obviamente requieren, ¿no es cierto?, de bastante trabajo por parte de los equipos. Quiero también a ustedes como estudiantes invitarlos, además de sacarle provecho a este pilotaje, a este programa que de verdad que es de altísima calidad. Y quiero recalcar que además es un programa con doble certificación, es decir, certificación nacional por la UNCE y certificación internacional por la Universidad Federal de Río, que ojalá tengan el tiempo de poder ir averiguando, pero es una universidad enorme, ¿ya? Enorme. Durante el trayecto de nuestra formación vamos a tener ahí varias sorpresas, varios invitados. Comenzamos nuestra trayectoria formativa ahora en el mes de septiembre y esperamos finalizar en diciembre. Estén atentos a sus correos porque vamos a mantener una comunicación permanente, y desde esta coordinación les quiero agradecer a todos por la asistencia a esta clase, realmente un lujo. Les agradezco a cada uno de ustedes, colegas, invitados, vi varios profesores del sistema también, varias personas que se atrevieron, ¿no es cierto?, a entrar a la clase y sacar el provecho. Y me gustaría dar el cierre digamos, de este trabajo para no extenderme más. Va a ser sorpresivo, pero le voy a dar el pase a la decana para que cierre formalmente este trabajo, que en el fondo
Ha sido fundamental, digamos, el apoyo y el empuje que hemos tenido desde la facultad, desde la coordinación de las prácticas, desde dirección continua. Y nos estaremos encontrando prontamente, contra viento y marea, tratando de encontrarnos ahí, ojalá, lo más pronto posible de manera presencial, mientras vamos igual a seguir con el programa y les vamos a sacar el máximo de provecho. Muchas gracias y de corazón les agradezco que hayan apoyado y que crean, ¿no es cierto?, en esta versión de pilotaje. Por ahí tengo varios estudiantes tesistas, así que va a ser muy especial esta versión de trabajo. Y es la primera, somos pioneros, entonces nos estamos abriendo camino. Y en ese sentido, también invitarlos al máximo de flexibilidad para adaptarnos a las situaciones y colaboración. Porque realmente yo creo que esa va a ser la palabra. Retomamos Nicaragua, poder y pasión. Así que le cedo la palabra a nuestra decana para poder ir ya cerrando nuestra actividad. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Bueno, claramente este inicio fue muy inesperado desde el punto de vista de la enorme participación. Cuando Carla planteó este diplomado y lo planteó como un pilotaje, conversamos con Luis, como él recordaba, en marzo, y todo el diseño que llevó posteriormente con las distintas unidades de la universidad que apoyaron para que esto fuese realidad. Carla comentaba, vamos a tener, mira, máximo me decía 2 estudiantes por cada una de las 4 carreras que están alojadas en la Facultad de Ciencias, y yo me preocupaba, decía, bueno, son 8 estudiantes, ¿se podrá? Es decir, hoy con 41 participantes es, wow, un tremendo impulso, lo cual devela, como decía Graciela Muñoz, ¿no es cierto?, el interés que tienen nuestros estudiantes, tanto en innovación, y estar enfrentados, ¿no?, a los cambios que se vienen. Preparamos profesores que van a ir a trabajar en 5, 6, 7 años más al medio nacional, un medio siempre cambiante, y como yo decía, la escuela tiene cambios más lentos. Y para nosotros como Facultad de Ciencias Básicas, este diplomado es una tremenda oportunidad, no solo desde el punto de vista de la formación, de pregrado, sino también yo lo veo como una tremenda oportunidad para abrir espacios de investigación. Así que, y por otra parte, este deseo que inicialmente teníamos como equipo, ¿no es cierto?, de gestión de la facultad, no solamente innovar en la enseñanza de las ciencias, sino que también una cuestión que es fundamental en nuestras universidades, en nuestros países, entrar en colaboración con los países que tenemos realidades semejantes. Siempre he dicho que yo no me cierro a aprender de otros países, por supuesto que sí, por supuesto, pero necesitamos una articulación en los países de nuestra región, de nuestro continente. Así que doblemente feliz, el mejor de los éxitos, todo el apoyo que ustedes requieran desde la gestión de la facultad, cuenten con ello. Les deseo mucho éxito y muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Cerramos formalmente nuestra primera clase. Y de nuevo, no puedo dejar de decir que fue realmente un lujo de clase. Muchas gracias a nuestros estudiantes, atentos al correo, y ya nos estamos viendo prontamente. Así que cuídense y nos estamos viendo. Gracias a todos. Chao.